Introducción, cambio de fase. Cuando una sustancia intercambia energía con su entorno, normalmente cambia su temperatura. Sin embargo, a veces esa energía no cambia su temperatura, sino el estado físico de la sustancia. A esto se le llama cambio de fase, los cuales los más comunes son la fusión y la ebullición. Objetivo: determinar el calor latente de la fusión del hielo y el calor latente de la vaporización del agua. Recursos necesarios: internet y dispositivos, calorímetro, probeta de 500 mililitros, termómetro, cubeta o plato, papel filtro, hielo en cubos pequeños, balanza electrónica y generador de vapor. Marco teórico, experiencia 6 y 7. Antes de analizar los resultados obtenidos en el laboratorio, es necesario revisar los fundamentos conceptuales que sustentan la experiencia. El marco teórico expone los principios de la termodinámica relacionados con los cambios de fase, el concepto de calor latente y las ecuaciones que permiten calcular la energía transferida durante los procesos de fusión y vaporización del agua. El cambio de fase y energía interna. Un cambio de fase es una transformación entre diferentes estados de la materia, como sólido, líquido y gaseoso. ¿Qué ocurre cuando se añade o se retira energía de una sustancia? Physical Science 2025. Sin que necesariamente se produzca un cambio de temperatura, este fenómeno se debe a que la energía suministrada se emplea en modificar la estructura y las interacciones moleculares en lugar de aumentar la energía cinética de las partículas. Listo, ahora para tener un ejemplo más claro de todos estos conceptos, supongamos que tenemos hielo a una temperatura de 0 grados centígrados. Aunque ya está en una temperatura de fusión, sigue siendo sólido porque sus moléculas de agua están ordenadas en una estructura cristalina rígida. Cuando le aplicamos calor, esa energía no sube la temperatura inmediatamente. En lugar de eso, la energía se usa en romper los enlaces de hidrógeno que mantienen unidas a las moléculas en esa estructura de hielo. Una vez rotos los enlaces, las moléculas se mueven con más libertad, transformando el sólido, que sería el hielo, en líquido, que es el agua. Y esto todo ocurre a la misma temperatura de 0 grados centígrados. Este fenómeno se llama calor latente de fusión, que es la energía necesaria para cambiar de estado sólido a líquido sin variar la temperatura. En este contexto es fundamental conocer el concepto de calor latente, el cual está definido como la cantidad de energía necesaria para cambiar de fase una unidad de masa de sustancia sin modificar su temperatura. Su unidad habitual es la calorimetría por gramo. Calor latente de fusión del agua. Es la cantidad de calor necesaria para fundir un gramo de sustancia sólida a su temperatura de fusión sin cambiar su temperatura. Para el agua, su valor teórico es de 80 calorías por gramo. El calor latente de vaporización del agua es la cantidad de calor necesaria para convertir un gramo de agua en vapor a su temperatura de ebullición, sin variación térmica. Su valor es considerablemente mayor a la de fusión, debido a la magnitud de las interacciones intermoleculares que deben romperse en este proceso. En los cálculos experimentales del calor latente, esta expresión se aplica al agua que cambia de temperatura dentro del calorímetro y el agua resultante del hielo fundido, ya que ambas deben alcanzar la temperatura de equilibrio final de aquí y de la anterior fórmula. Pudimos al final sacar la ecuación para hallar el calor latente de fusión. Fundamentos del experimento. El procedimiento experimental se apoyó en el principio de conservación de la energía. El calor cedido por el agua caliente y el calorímetro debe ser igual al calor absorbido por el hielo. De esta forma, el agua al calorímetro pierde calor si al enfriarse desde esta temperatura inicial hasta la final. El hielo gana calor en dos temperaturas, primero al fundirse y después al calentarse desde 0 grados hasta la temperatura final. Igualando ambos procesos, se obtiene la ecuación que permite calcular experimentalmente el calor latente de fusión. MA más A por TI menos TF igual a MH por L más MH por TF, donde MA es la masa inicial del agua, A el equivalente en agua del calorímetro, MH la masa de hielo fundido, TI la temperatura inicial del agua y TF la temperatura final de equilibrio. En este momento pasamos a la experiencia número 7, en donde es primero resaltar los materiales y equipos. Utilizamos un calorímetro, probetas de 500 mililitros, termómetro, cubetas, filtro, hielos en cubos pequeños, balanza electrónica y generador de vapor. Ahora vamos con la metodología para la experiencia número 7, que también llamados cambios de fase. Primero preparamos el hielo asegurándonos de que estuviera exactamente a 0 grados centígrados, unos 250 mililitros de agua tibia en el calorímetro, midiendo su masa con precisión. Después registramos la temperatura inicial del agua y añadimos entre 100 y 100 gramos de hielo. Tapamos el calorímetro, agitamos suavemente y esperamos a que todo el hielo se derritiera. Finalmente medimos la temperatura de equilibrio, que sería la temperatura final. Con esos datos después hicimos los cálculos para obtener el calor latente, dando como resultado lo que mostraremos a continuación, que serían los datos del preinforme. Cuestionario número 6 y 7. Pregunta: ¿qué pasa cuando se realiza la variación de temperatura? Al cambiar la temperatura, el movimiento de las moléculas varía en intensidad. Al aumentar la temperatura se mueven más rápido y con mayor energía, mientras que al disminuir se mueven más lento hasta organizarse en estructuras más rígidas, como ocurre con el hielo. En la pregunta B nos preguntan: ¿qué pasa cuando se realiza variación de volumen y presión? Cuando se modifica la presión y el volumen, el efecto principal es el cambio en el espacio disponible para el movimiento de las moléculas, y al reducir el volumen, las moléculas quedan más juntas, chocan con mayor frecuencia y la presión interna del sistema aumenta. Por último, nos pregunta qué pasa con el aumento del número de moles. Al aumentar el número de moléculas dentro del mismo espacio, el sistema se hace más denso, se incrementan las colisiones y la presión se eleva. Describa lo que ocurre en el punto triple, cómo están comportándose las moléculas y anoten la temperatura y la presión.
En el punto triple coexisten en equilibrio las tres fases de la sustancia, sólido, líquido y gas. Las moléculas se comportan de manera intermedia. Algunas permanecen organizadas en una estructura cristalina, sólido, otras fluyen libremente, pero aún unidas por enlaces intermoleculares, moleculares en líquido. Y otras se mueven con gran libertad en el gas. Pregunta E. Describa cómo están organizadas las moléculas cuando el punto rojo del diagrama de fase está por debajo del punto triple. Cuando el sistema se encuentra por debajo del punto triple, la sustancia no puede existir en estado líquido, por lo que solo está presente el sólido y el gas. Pregunta F. Lo mismo que en el E, pero cuando el punto rojo está por encima del punto triple sin llegar al punto crítico. Cuando el punto está por encima del punto triple y por debajo del punto crítico, el sistema puede encontrarse en equilibrio entre el estado líquido y el estado gaseoso. La vamos con el cuestionario número 7. Aquí tenemos la ecuación que utilizamos para resolver el cuestionario. Dice, con los datos experimentales obtenidos, determine el calor de fusión del hielo para las dos experiencias. Tenemos una fórmula, tenemos una masa inicial de A igual a 20 gramos, temperatura inicial, temperatura final de equilibrio de 9. También tenemos una masa de hielo fundido, obtener el calor de fusión promedio. Las experiencias, experimento 1, experimento 2, y lo sumamos y lo dividimos entre 2. Punto 3. Realiza un diagrama de temperatura con el calor tomando como base los datos de la experiencia realizada, que muestra el diagrama. 1. En el eje vertical muestra la temperatura representada en grados centígrados y en el eje horizontal el calor acumulado representado con la letra Q en calorías. Para cada experimento hay dos curvas. En el agua es una línea continua. La temperatura de la masa del agua al ir cediendo calor baja linealmente desde la temperatura inicial hasta la temperatura final a medida que aumenta el calor acumulado. En el hielo la línea es discontinua. La temperatura del hielo que recibe calor primero se hace una meseta horizontal en 0 grados centígrados mientras ocurre la fusión, que es cuando aumenta el calor acumulado, pero la temperatura se mantiene en 0. Y luego una recta ascendente al calentarse el agua, resultante desde 0 hasta la temperatura final. Calcule el porcentaje de error para el calor de fusión obtenido experimentalmente, sabiendo que el valor teórico es de 80 calorías sobre gramo. Bueno, para calcular el porcentaje de error, la fórmula es el valor experimental menos el valor teórico sobre el valor teórico por 100. Porque mientras dura la fusión de un cuerpo puro, la temperatura permanece constante. La razón de esta se debe a la termodinámica. Mientras un cuerpo puro se encuentra en un proceso de fusión, la energía calorífica que recibe no se invierte en aumentar la energía cinética de las partículas, lo que reflejará como un aumento de temperatura, sino en romper las fuerzas intermoleculares que mantienen el sólido en su estructura rígida. En las prácticas realizadas, evidenciamos que en los cambios de fase la energía rompe enlaces intermoleculares sin variar la temperatura, y que factores como la presión, el volumen y moles influyen en la sustancia, reforzando conceptos como calor latente, punto triple y organización molecular.